preguntándote un poco quién eres o qué haces últimamente y sobre todo por tu faceta de emprendedor, ¿no? ¿Qué aspectos de tu faceta de emprendedor, bueno, puedes contarme? Sí, pues muchas gracias por la invitación y por la entrevista. Pues yo siempre que me preguntan esto no sé qué contar. Tengo, tengo siempre un problema contando qué haces, ¿no? Siempre cada vez que veo una fiesta, ¿qué haces? Y claro, digo tantas cosas que al final la gente dice, oye, pues no sé, no me he enterado muy bien, ¿no? Pero mira, yo soy cofundador de una empresa de eficiencia energética que está operando en Latinoamérica. Ahora mismo con mi cofundador Carlos. Esa yo creo que es la razón por la que me tienes aquí. Pero obviamente antes he intentado emprender a mi forma con otros proyectos. Estuve emprendiendo hace unos años con un proyecto muy interesante de Spanish Ship, que después te contaré sobre él. Y mi formación es una formación que ha sido sobre todo jurídica. Yo soy abogado en España, soy abogado inglés. Ahora, no sé por cuánto tiempo, pero por ahora sigo trabajando de abogado inglés en Londres. Y, y eso es lo que te puedo contar. He hecho mis pinitos en otras áreas, he sido periodista, he tenido programas de televisión, he aparecido en radio, prensa escrita, pero todo eso lo he hecho como hobby. He hecho un poco de lobby. Entonces, bueno, he hecho muchas cosas que me han interesado y espero seguir haciendo muchas más. ¿Qué te ha movido dentro de tu faceta profesional de abogado, ¿no? Que imagino que es lo que inicialmente te movió profesionalmente? ¿Qué propósito, qué otros aspectos personales te han movido a emprender en otras áreas? Bueno, pues a fuera de tu profesión, hacer esos pinitos que decías. Pues yo creo que cada pinito tiene, como dices tú, cada pinito tiene sus motivaciones. Yo en el mundo jurídico empecé porque me gustaba defender a la gente y lo he hecho desde que era un niño. Yo me presentaba a las elecciones de representación estudiantil en mi colegio. Estuve representando a 1.200 personas. Obviamente, en aquella etapa, yo tenía 15 años, pues me iba a hablar con el ayuntamiento, el alcalde, me iba a intentar que pusiesen una vending machine de esas para comprar cosas en el patio. Entonces, claro, los proyectos eran más pequeños y más, yo qué sé, más pegados a la tierra, no sé. Era un proyecto muy... Después seguí haciendo lo mismo. Yo llegaba a un sitio y lo primero que hacía, llegaba a la universidad, por ejemplo, y lo primero que hacía es, oye, hay cosas que aquí no me funcionan, hay cosas que hay que cambiar, hay cosas que son fáciles de cambiar. Entonces, ese incentivo de poder cambiar ese espíritu inconformista lo he tenido siempre. En la universidad, pues en vez de 1.200 fueron 6.000 no sé cuántos personas las que representé. Tuve mi equipo con 30 personas y también formé pues un lobby de 25 facultades a nivel nacional para cambiar otra cosa de las que no me gustaban. Entonces yo siempre voy a un sitio y digo, ¿qué cosas son las que no tienen sentido? ¿Qué cosas pueden ser más eficientes? ¿Qué cosas pueden cambiarse? Y en ese caso, pues con el lobby ese que te cuento, pues cambiamos la ley de abogacía para que no tuviese yo que hacer el máster de abogacía nuevo. Y al final no lo hice. Y por eso estoy en Londres, ¿no? Pero siempre ha sido ese espíritu inconformista el que me ha llevado a que me ha dado rabia siempre que las cosas no funcionen. Yo creo que sí, esa es la respuesta. Un espíritu crítico continuamente, supongo que trasladado tanto a la crítica externa como a la crítica propia para crecer, Claro. ¿no? Y intentar mejorar todo lo que tienes alrededor. No, la verdad es que dentro de esa profesión que tienes de abogado, al final ese espíritu de emprendimiento y de mejorar lo que ves a tu alrededor es lo que te ha movido en todas las facetas de tu vida.
Sí, y yo creo que la profesión de abogacía, yo creo que el otro día te lo comentaba en otra conversación. Yo creo que he estado entrenando para ser emprendedor casi toda mi vida, sin saberlo. Y ha habido cosas que he aprendido que ahora me están sirviendo y que yo no sabía que eso iba a servir para luego, ¿no? Te he comentado antes el primer proyecto de representación que tuve en mi colegio. A mí me llamaban Carlitos, el de Cuéntame, en el colegio. Y claro, uno se lo puede tomar mal, que cada vez que subas las escaleras te empiecen a mirar y mira, Carlitos, Carlitos. Yo cogí y dije, oye, bueno, pues Carlitos, el de Cuéntame, pues mi campaña de marketing va a ser Cuéntame lo que quieres defender. Y puse unos tablones por todo el colegio diciendo, oye, pues cuéntame qué quieres, ¿no? Y obviamente gané con un 90% de votos. Y digo, oye, esto del marketing tiene su aquel, ¿no? Y ha habido otras cosas que he ido aprendiendo. Por ejemplo, una cosa que es muy importante en ventas, que es hablar con la persona que tiene el poder de decisión, el decision maker, que le llaman los ingleses. Sí. Súper importante y una cosa que no te enseñan en el colegio. Pues yo me enteré de eso muy rápido. Me enteré de eso con 20 años. Yo estaba haciendo campaña a nivel nacional para intentar cambiar la ley que te he dicho de abogacía. Y claro, yo en mi cabeza lo que tenía que pasar es que yo tenía que tener una reunión con el ministro de Justicia, otra con el ministro de Educación, lo cambiábamos y puntos. Claro, consigo la reunión con el ministro de Justicia y me dice, Mario, es que, bien, pero es que hay una cosa que tienes que entender y es que hay muchos intereses aquí y tal. Dice, tienes que ir a hablar con el Consejo General de la Abogacía Española, que es el que está metiendo aquí presión. Claro, después me enteré de que ellos en la ley previa habían puesto una cláusula o habían, en fin, promovido una cláusula que les permitía a los consejos de abogacía hacer los másteres. Ergo, cobrar un dinerito bastante curioso después de la crisis, ¿no? Y digo, amigo, o sea que en vez de convencer a este, tengo que convencer al otro. Y entonces me fui a convencer al otro. Pero eso fue una cosa que después obviamente apliqué en ventas, también he tenido trabajos de venta previamente, y que hay que aprenderlo rápido. Eso. Sí, muchas veces cuando vas a vender tienes que identificar muy rápidamente en la mesa con quién te sientas realmente los poderes y los intereses ocultos que hay, las relaciones personales que hay, las relaciones políticas que hay dentro de las interacciones dentro de una empresa y bueno, en el sector público pues es exactamente igual. Yo me lo paso muy bien con eso, yo me lo paso muy bien. Sí, bueno, si te mueves bien en ese ambiente, tienes garantizada la posibilidad de vender con más facilidad, está claro. O sea, es una de las claves de vender. Bueno, sabrás que hay una metodología muy antigua y que resume con 4 letras fácilmente los 4 aspectos a tener en cuenta, que es BANT, B-A-N-T, una de ellas es la A, la de autoridad, y es eso, precisamente. ¿A quién debo dirigirme? ¿Quién realmente corta el bacalao aquí, no? O sea, sí. ¿Quién tiene el budget holder? ¿Quién es eso es. presupuesto aquí? Pero bueno. Bueno, pues mira, otra de las cosas que quería preguntarte, porque, bueno, sabes, ya hemos hablado alguna vez de un poco cuál es mi filosofía para ayudar a otros emprendedores, que al final, más que guiarles en un camino dirigido, es ayudarles a evitar errores o ayudarles a tomar decisiones respecto a un montón de caminos o de alternativas que se presentan a lo largo de tu carrera como emprendedor, ¿no? Y poder ayudarles a corregir ese rumbo, ¿no? Evitando el mayor número de errores posible. Que los tienes que cometer, que tienes que probar, ¿no? Pero si se reduce el número, bueno, pues llegas antes y en mejores condiciones. Entonces, una de las cosas que pregunto a todo el mundo es si me puede contar en alguna de sus aventuras, bueno, pues algún aprendizaje a partir de algún error cometido, ¿no? Algo que quieras destacar. Mira, pues es que aquí metí la pata
me di cuenta años después y la verdad es que, o me di cuenta en breve, ¿no? Pero aprendí que esto es mejor hacerlo de este otro modo, ¿no? ¿Tienes alguna anécdota? Tengo varias. O muchas, Pero, a seguramente tengo muchas. Mira, yo creo que los peores son los errores que tú te das cuenta que estás cometiendo en el momento y que tú sigues para adelante de todas formas, ¿no? Ya no hay vuelta atrás, ya has metido la pata. Ya la has cagado. Luego te cuento algo curioso a ese respecto, venga. Pues, mira, yo cuando estoy terminando la universidad, se me vino un proyecto a la cabeza y digo, yo esto lo tengo que llevar a cabo. Me lo había pasado muy bien en la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid. Y pues yo tengo que ir a la de Brasil y no tengo un duro, así que tengo que inventarme alguna excusa para ir a la de Brasil, a la de Río. Y entonces cojo y digo, bueno, pues qué mejor, empiezo a investigar tal, y digo, qué mejor que ir a Río que en barco, en un crucero con 1.500 personas, tal, de fiesta, saliendo de Sevilla a Río, conmemorando el primer trayecto de Magallanes en la Vuelta al Mundo. Digo, esto es maravilloso, se junta todo aquí, a la gente le va a encantar. Yo, como estaba muy acostumbrado a lo público, desgraciadamente, pues digo, aquí a los políticos le va a encantar, y es verdad que a algunos le encantó. Y me puse en marcha. Yo me fui a Corte Inglés de Sevilla y le digo, oye, estoy interesado en alquilar un crucero. No se enteraba muy bien. Como quien viene a comprar una colonia, ¿no? Sí. No me pueden fletar un crucero ustedes. Tiene cara de majo. Y claro, se quedó loco el hombre tal y no sabía cómo atenderme. Entonces, bueno, voy a hablar con uno de Madrid tal. Total. No era el de la A de autoridad ese. Tenías que ir uno más arriba. Ese no era el que tenía el crucero. Y bueno, en esa andadura, yo digo, bueno, yo esto solo me lo como yo tranquilamente, voy hablando con gente, tal, no sé qué. Y el mismo de Corte Inglés me llama a la semana y me dice, oye, Mario, ¿tú has preguntado también en un Corte Inglés de Madrid? Y digo yo, no. Y me dice, es que hay un tipo por ahí que anda preguntando por lo mismo que tú. Y le digo, ¿cómo puede ser? Sí, un barco para ir de Sevilla a Río, a la JMJ, tal. Y digo, eso no puede ser. Total, digo, dame los nombres porque es que esto no tiene sentido ninguno. Total, que me empiezan a llegar las informaciones de mucha gente. Dice, hay un tío en Madrid y tal. Y digo, pues hay que conocer a este tío de Madrid. Entonces yo creo que él conocía al equipo y el tío ya tenía gente pues para ayudar con marketing, para ayudar con la parte de negocio, y digo, esto es un equipo, ¿no? esto tiene sentido, que haya gente que te ayude y tal. Y yo creo que una de las cosas que aprendí ahí, y muchas más que ahora te puedo contar, fue lo importante que es tener a gente que te pueda aportar sus conocimientos. Porque yo era un tío de 20 años, 21, no tenía mucha experiencia en el mundo del negocio. Y la verdad es que fue una maravilla empezar el proyecto con gente con tanta experiencia, con la que yo tengo amistad todavía y tal, y me lo pasé muy bien. Y otra de las cosas, cuando empezamos a hacer los números así de las cuentas de la vieja, a ver si el proyecto tenía sentido, una de las cosas que yo identifiqué fue, en España no hay un duro para hacer viajes de crucero de lujo. Sobre todo con edades de 18 y 19 años, poca gente va a comprarlo. Digo, entonces, esto solo tiene sentido si declaran el proyecto de interés cultural. Entonces, puedo irme a las grandes marcas y pedirles dinerito. Y claro, eso en papel es maravilloso. Pero cuando te vas a hablar con las grandes marcas que nos recibieron, pues te das cuenta de que cada uno tiene sus prioridades, de que cada uno tiene sus presupuestos, que los tiempos de toma de decisión pues son diferentes a los que tú quisieses, que dependen mucho de esos incentivos fiscales. Con lo cual, al final, yo me di cuenta de uno de los grandes problemas que podía tener el proyecto, y era que si no se declaraba esto por ley como de interés cultural,
el proyecto se iba al... se iba a la tumba, vamos a decirlo de forma educada. Se iba a la tumba. Entonces, yo creo que ese fue uno de los primeros errores y fue el seguir construyendo un proyecto que dependía de los políticos. Eso fue un error. Pese a que tenía gente poderosa intentándolo. Yo tenía el presidente de Extremadura, el alcalde de Málaga, el alcalde de Sevilla, todos presionando a su propio equipo político, diciendo, por favor, a esto que me encanta, tal. Y otra de las cosas más que pueden chillar más del proyecto fue que cuando me senté con la gente que podía conseguirme el barco, que al final conseguí un barco, me dijeron, oye, es que esto tarda 10, a lo mejor más, 10 días, un poquito más, vale esto, solamente con no me acuerdo cómo se llamaba, pero lo equivalente al combustible, vamos. Y dice, entonces, claro, gente que se te vaya a pagar para ir allí 10 días y volver otra vez 12 días aquí y tal, con posibles tormentas, el tiempo no es el mejor, no sé qué, no sé cuánto, y digo, bueno, esto ya no pasa nada, esto lo haremos, ¿no? Y me di cuenta de que la gente no iba a estar 25 días de vacaciones, que se iba a encarecer muchísimo el proyecto, y digo, la única forma que hay aquí de salvar el proyecto plan B es cogiendo un avión de vuelta. Y esto fue lo que intenté hacer para salvar el proyecto. Pero desde ese momento, pese a que yo ya tenía clientes, tenía diócesis enteras, tenía la orquesta de la JMJ conmigo en el barco, tenía clientes que estaban dispuestos a pagar, tenía gente que me estaba pagando patrocinio desde la semana 1. Desde ese momento yo dije, estoy teniendo que cambiar mucho de rumbo. No sé hasta qué punto esto es orgullo de no querer decir no y parar el proyecto antes de que sea tarde. No sé si esto es lo que hay que hacer como emprendedor, intentar salvar los proyectos como sea. Entonces, ahí, en el momento en el que me di cuenta que era muy tarde ya, fue pues yo qué sé, 6, 7 meses antes de la JMJ, en el que me vinieron los clientes y me dijeron, oye, si el proyecto todavía no está al 100%, yo tengo que buscarme otra alternativa, ¿no? Ya, y ahí fue, desgraciadamente, yo intenté todavía luchar un poco más, pero ya estaba muerto el proyecto y me lo tomé como un aprendizaje maravilloso de qué cosas no hacer, de qué cosas hacer y sobre todo de hacer amigos. Yo me hice unos contactos muy, muy bonitos en el proyecto y me lo pasé bien, que también están para eso los proyectos, ¿no? Desde luego, si no se hacen con la pasión con la que lo hiciste, no tiene posibilidad de salir. Otra cosa es que, bueno, pues te enfrentes a circunstancias o a dificultades como las que, bueno, pues te aparecieron, ¿no? Y sobre todo porque dependía de un hilo al final, dependía sobre todo de que se aprobara esa ley. De varios, dependía de varios hilos. Y era un momento de crisis en el que habían reducido mucho los patrocinios en España, o sea que también estaba todo en contra. No era lo que dicen del tiempo, el timing, no era el correcto. No era el correcto. Sí, muchas veces los proyectos, grandes proyectos, muy buenas ideas, no salen porque realmente lo difícil es la ejecución, el momento y la forma en la que lo ejecutas la idea. O sea que, bueno, bien. Esos fueron mis aprendizajes, mis errores. Y después, en fin, con el proyecto en el que estamos ahora, tuvimos también un momento en el que ganamos me acuerdo que ganamos una competición. Yo qué sé, estábamos empezando, $20.000, era una cosa que para nosotros nos salvaba la vida, ¿no? Hace 3 años. Y ganamos la competición, firmamos contrato, tal, todo estupendo. Llega la crisis de la pandemia y yo empiezo a hablarme ya, están aquí retrasando, tal, no sé cuánto. Nos llega un email que lo siento, que te acuerdas de esos 20.000 que te he dado, pues ya te los quito.
¿Los habían llegado a dar o los habían prometido? No, pero se había firmado las bases de la competición y tal. Entonces, al final, otro error de no depender de dinerito público, sabes que es mejor empezar a generar dinero, vender, ver que a la gente le interesa lo que estás haciendo o no y cortar rápido. Sí, si no es así. Está claro, yo eso sí que también he aprendido en mis carnes y de un modo cruel, ¿no? El no depender de la financiación, sino, bueno, siempre lo decíamos, mi ex socio y yo decíamos siempre que al final la primera fuente de ingresos tiene que ser las ventas y es así. Y lo demás es un extra o para ampliar la inversión o lo que sea, pero no depender de ello porque están muertos, sino depende de la persona, no de ti. Y tú se supone que no te estoy entrevistando yo a ti, pero te iba a preguntar, ¿tú has visto una mentalidad diferente en España o en Estados Unidos con respecto a esa mentalidad de intentar siempre conseguir fondos públicos? Sí, totalmente. O sea, allí no hay fondos públicos. A mí tengo todavía, sí, muy poco. O sea, tengo todavía socios y compañeros de Estados Unidos. Ellos me preguntan aquí cuando quieren mover un proyecto o enterarse de un proyecto en España, me preguntan qué subvenciones hay o ellos saben que aquí hay subvenciones. Aquí hay dinerito. Exacto. Y en Europa en general, ya no solo en España, pero allí no. Y la mentalidad es muy distinta. Hay una mentalidad de emprendimiento brutal. Solo hay que verlo en el mundo del que yo no vengo, pero bueno, del que empecé, porque hace ya mucho de esto, que es el mundo de la ciencia. Allí los profesores de universidad están pensando en innovar y en aplicar esa innovación al mundo empresarial y montar algún tipo de startup con su idea. Los tiempos han cambiado mucho en España, han mejorado muchísimo las cosas en los últimos 10, 15 años, pero aún así siempre vamos por detrás en mentalidad, ¿no? Aquí todavía seguimos teniendo una mentalidad de funcionario, de lo que me decían a mí mis padres o lo que nos decían la generación anterior, de búscate un trabajo fijo, seguro y para toda la vida, ¿no? Es que eso yo lo he vivido. Yo soy una persona que siempre he tenido ideas. Después me he dado cuenta de que no valían una mierda, ¿no? Como ideas, ¿no? Que había que ejecutarlas. Pero siempre he tenido ideas. Yo en la universidad me acuerdo hace 12 años, yo digo, oye, ¿por qué no montamos una empresa? Le digo a un amigo que también tenía una mentalidad emprendedora y tal. Le digo, ¿y por qué no montamos una empresa? Yo con la mentalidad jurídica, para que se puedan hacer, yo qué sé, para que la gente coja una bici y tal y lleve un documento de un sitio a otro, tal, y después se puede expandir y se pueden llevar otras cosas, ¿no? Un Deliveroo de toda la vida. Nunca se me ocurrió que eso podía ser un proyecto en el que yo dijese, bueno, termino la universidad y me pongo con esto, ¿no? Después otro, también hace 12 años, me voy a un bar muy conocido por aquel entonces de Sevilla y digo, ¿y esta cola? Qué absurdo hacer una cola aquí. Con lo fácil que sería tener una aplicación en la que tú pudieses pagar lo tuyo, pedir las cosas antes de que entrases en el bar, reservar la mesa, ¿no? Qué fácil sería todo esto. Y eso me planteé por 2 semanas. También estoy hablando con mi amigo, mi mismo amigo. Estuvimos hablando, pero claro, mi mentalidad siempre tiraba a lo que me habían enseñado a casa, a lo que yo había visto de casa, que era, pues, 2 funcionarios. Mi padre había tenido un poquito más de esa chispa empresarial porque su abuelo había sido su padre había sido empresario. Pero no dejaba de ser una mentalidad de estudia y encuéntrate un trabajo estable. Esa es la mentalidad con la que yo he crecido. Y siempre me sentía dividido, porque a mí lo que me gustaba era pensar, idear y crear. Y al final me tiró más la educación del trabajo estable que intentar. Y yo creo que eso ha podido ser otro error, aunque yo no me arrepiento de lo que he hecho en mi vida, ¿no? Yo me vine aquí, conocí a mi mujer, tengo mi hijo, yo esas cosas no las cambio. Pero a lo mejor, si pudiese tener otra vida paralela, hubiese empezado a intentar emprender mucho antes. Bueno, habrá otro Mario en otro multiverso de estos que a lo mejor ha hecho de emprendedor. En el metaverso, exacto. Sí.
Pero bueno, en el fondo sí que has emprendido, has fundado otra empresa, has estado emprendiendo de un modo o de otro, aunque no sea con empresas, o sí, bueno, no sé si a este proyecto llegaste a fundar o a generar una SL, pero eso es lo de menos en el fondo. Lo que importa realmente es, bueno, pues esa iniciativa de mover una idea, llevarla adelante y crear un proyecto. Y de eso Pues fíjate tú hasta qué punto la motivación en ese proyecto que te he contado de The Spanish Ship no era económica. Que a mí, yo la empresa la veía como una cosa necesaria que había que tener para hacer los contratos. Hasta tal punto que mi idea era utilizar una empresa que ya estaba constituida de mi amiga Miriam, que era la que llevaba el tema así más comercial y tal, y que ella lo hiciese por su empresa. Yo nunca pensé, oye, pues tengo que ir a la empresa yo, con mis acciones yo, para ganarme el dinero yo. Mi misión era otra. Y eso te cuenta también lo inexperto que era, ¿no? En el mundo empresarial, ¿no? Bueno, en el fondo es verdad que cualquier negocio tiene que sacar dinero, porque está muy bien el altruismo, pero para ser altruista primero tienes que darte de comer a ti. Claro, Y es claro. así, lamentablemente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, al final lo que importaba en ese proyecto era la pasión con la que, o la misión, la visión esa que tú tenías de llegar a de moverte. ¿De dónde surgió la idea, no? De intentar mover el evento a un sitio diferente y ir con todo pagado, ¿no? Maravilloso, claro, claro. Yo tenía que hacer el viaje pagado. Y fui como periodista, o sea, yo a la primera fui como periodista. O sea, que he ido moviéndome mucho en las profesiones. Pero mira, ¿qué te iba a decir? Hay una cosa que te quería decir, porque yo creo que eso puede ayudar a mucha gente que esté en una posición como la mía, alguien que se haya empezado a hacer la ruta del empleado, a trabajar para empresas y tal, y que tiene esa chispita. Pues yo creo que cada vez hay más gente con esa chispa de, oye, ¿y si emprendo? ¿Y si...? Yo entré en esa carrera, sigo todavía siendo un empleado, aunque todavía no he decidido si quiero meterme de lleno como empleado en el proyecto donde estoy. Pero una de las razones por la que me ha gustado el poder hablar contigo aquí es porque yo tengo una experiencia que no ha sido la experiencia típica de alguien que dice, yo quiero emprender, lo dejo todo, pum. Ha sido una experiencia diferente en el que yo sabía que estaba metido en una rat race, que le llaman los ingleses, en una carrera en la que es muy difícil ya salir, Sí. porque te acostumbras a un cierto salario, te acostumbras a un cierto modo de vida, etcétera, etcétera. Pero siempre tenía ese pensamiento de, oye, yo quiero emprender en algún momento en mi vida, ¿no? Y la mejor forma que tuve de hacerlo fue como un inversor activo. Yo me di cuenta de que ganaba bien, podía tener ciertos... tampoco rico, ¿eh? Yo empecé a invertir cuando ganaba menos de la media aquí en Inglaterra. Y digo, oye, pues voy a poner mi dinero a trabajar en proyectos que a mí me gusten y me voy a intentar involucrar para que se vea que yo pueda añadir valor. Entonces, claro, yo creo que esa mentalidad a mí me ha ayudado mucho porque ha conseguido que me haya acercado mucho a proyectos en estadios muy tempranos y el haber querido ayudar desde cero, aparte de con dinero, con conocimientos, con contactos, con inversión, con todo lo que se pueda aportar, es lo que ha hecho que yo haya podido al final cofundar un proyecto. O sea, yo creo que ahí, más que esperar que alguien te diga, oye, ¿quieres unirte como cofundador o quieres fundar? A mí me ayuda mucho el ser proactivo y el no ver mis inversiones como una inversión solo, sino como alguien al que tengo que ayudar. Y mientras más ayude, mejor, porque así, pues, puedo entrarme en el mundo mientras trabajo, ¿no?
Pero bueno, eso es lo que te quería contar, porque yo creo que hay gente que quiere emprender, no sabe cómo hacerlo de otras formas más alternativas. Y no sé si eso te... Sí, ¿Te parece bien? es algo de lo que a mí también me gusta intentar convencer a la gente, ¿vale? Todos nos movemos con personas que, bueno, pues tienen sus empleos o incluso son funcionarios y les intentas inculcar un poquito ese gustillo por la iniciativa, que muchos de ellos tienen iniciativas desde, bueno, pues su ocio hasta, bueno, pues ese pica pica, ¿no? De en algún momento a lo mejor meterse en alguna aventurilla. Y siempre digo que es posible en paralelo, sobre todo de ese modo que tú dices, ya no el invertir en comprar acciones, ETFs o cripto o lo que sea, que es mucho más pasivo, sino la iniciativa de tienes un área de conocimiento, pasión, contactos en las que puede aportar valor más allá del dinero que puedas haber ahorrado e invertir en un proyecto y bueno, pues aportar eso a un socio o a varios socios que encuentres, bueno, pues en tu área en la que te muevas o en redes en las que participes, porque a través de LinkedIn, por tu carrera profesional, pues tendrás muchos contactos también que, bueno, pues tienen sus gustos, iniciativas en los que puedes coincidir o si pues vas a ferias o eventos de tu sector, seguramente coincidas con personas que también tienen esa inquietud. Imagino que así fue una de las formas en las que conociste a Carlos, ¿no? Y en las que, bueno, pues... Le conocí en un trabajo de ventas en una empresa china, haciendo llamadas de estas así a Tutiplén. O Colin, sí, a puerta fría, vamos, de toda la vida. Llamada a Tutiplén. Y así fue como le conocí. Ahí aprendí también cosas de cómo hacer un pitch, en fin, de la perseverancia es algo que se aprende mucho en ese tipo de trabajos. Y bueno, me lo pasé muy bien con esa gente, estuve 4 meses allí. Mi socio lo que me dijo es, oye, tío, para vender esta mierda tienes que ser muy buen vendedor. Yo no creo que fuese mierda, pero eran simplemente paquetes para traducir websites y poner esas websites en la web china, vamos a decirlo así. No me acuerdo cómo se llamaba. La gran muralla china de Internet, le llaman en inglés. Y después hacían otras cosas de inversión, de marketing, de tal, ¿no? Pero bueno, me lo pasé muy bien. ¿Y qué te iba a decir? Hay una cosa que se me ha olvidado decirte. No sé si estamos ya un poco fuera de tiempo. En absoluto, hay todo el tiempo que tú quieras. Yo, cuando veo a algunos fundadores, y esto es muy típico de fundadores que ejecutan una barbaridad en poco tiempo. Hay ciertas actividades que suelen medir la actividad por la productividad, solo. Y suelen medir la actividad solo por lo que se ha podido hacer, lo que se ha podido conseguir. Y hay un área que yo creo que no se puede medir así, que es el networking y la inversión. Los dos van de la mano. Cuando tú te das cuenta en un proyecto que necesitas un cofundador, no es tan fácil como poner un anuncio y decir, hola, cofundador, y hacer 3 entrevistas. Es muy difícil. Tener un socio es lo más complicado que hay. Es muy jodido. Y ese tipo de networking no se puede medir con esas métricas. Ese tipo de networking hay que hacerlo constantemente. Creo, ¿eh? Esa es mi recomendación. Con inversión pasa igual. Si tú te das cuenta de que tu runway o el que te vas a quedar sin un duro y necesitas levantar capital, un ángel, en 4 meses, si tú no has hecho el trabajo de networking previo,
No te da tiempo. No vas a tener tiempo. No, 4 meses no da tiempo. Y eso es algo que está bien tener esa mentalidad de ejecutar, solamente gastar tiempo en algo que me produzca dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay ciertas cosas como la marca personal, etcétera, que es muy importante construir de antes. Y te voy a dar un ejemplo. El otro día, un tío que yo sigo en LinkedIn dice, tal, y mira este tipo, que es amigo, yo soy su mentor, está levantando capital, a ver si alguien hay interesado. Yo fui su primer inversor en España. Si ese tipo no hubiese construido ese networking de mentores, no hubiese construido una marca buena, decente en LinkedIn previamente, yo no me hubiese enterado de que ese tipo estaba levantando capital y no me hubiese dado confianza meterle dinero si no hubiese estado recomendado. Entonces, todo ese tipo de networking, de presencia, de conexiones a nivel de todo tipo, yo creo que eso hay que ir construyéndolo constantemente con cualquier excusa. Hay que irse a los eventos y hola, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida? ¿No? Para mí eso es uno de los valores de LinkedIn, ¿no? El poder, porque antes lo hacíamos con eventos, ¿no? Yo me pasaba todos los años yendo al Mobile World Congress, hacías contactos en tus sectores, ¿verdad? Pero trataba de hacer contactos en otras áreas, con partners, pues no sé, usábamos una red de publicidad, una red para lanzar los anuncios y hacías contactos también entre los proveedores, ¿no? Obviamente entre las personas que podían ser inversores. Digamos que al final ese networking mínimo no puedes estar constantemente en contacto con 200, 300 personas, pero sí que puedes mantener a lo largo del año una serie de puntos de conexión, ya sea físicamente en eventos o a través de LinkedIn, que es muy útil para esto, con cualquier excusa, como tú dices. Oye, que he visto este artículo que creo que te puede interesar sobre esta temática que tú seguías. Tener una serie de amigos en tu networking con los que... Bueno. Y el contacto personal es tan importante. Yo he mandado cientos de mensajes que no me ha contestado nadie para rondas de inversión en mi empresa, la de ahora. Y cientos de mensajes a ángeles, a fondos, a no sé qué, a no sé cuánto. El otro día estoy contigo en Madrid. Conozco a un tío de un fondo que yo llevaba haciéndole ya investigación desde hacía tiempo en Argentina. Y le conozco y le digo, oye, tío, tal, que estamos montando la primera planta virtual de energía de toda LATAM con usuarios residenciales y tal. Dice, ¿cómo? ¡Qué interesante! No tengo tiempo ahora, pero reúnete con este amigo que tengo yo aquí. Venga, adiós, ¡pum! Fueron 10 segundos. Bueno. 10 segundos. Pues me reuní con el amigo, que también tenía otro fondo. Me reuní con ellos, nos reunimos con ellos, pasamos el filtro y ahora estamos en conversaciones con 2. Sin esos 10 segundos de contacto personal de cara, yo creo que no me hubiesen contestado un email. Es que la pena. Es que el contacto personal es crucial. O sea, yo donde más contactos he hecho es en las ferias. Es así. Mira, por ejemplo, para Seed to Exit, que es con mi socio en Estados Unidos, con el que estoy trabajando y los estoy ayudando aquí en España, quería hacer puerta fría, que hacía mucho que no lo hacía, y me puse a hacer puerta fría, telefónica, email y tal, sabiendo que era un mal momento además para los emprendedores, porque atacábamos emprendedores que acaban de levantar entre 4 y 15 millones y están absolutamente embebidos en ejecutar su plan, ¿no? Y no es uno de los peores momentos. Ahora sí, pues hablé con varios, pero ya digo que no es el mejor momento. En cambio, me fui a Barcelona y a Madrid a un par de ferias y de ahí sí que han salido conversaciones que se han alargado. ¿Por qué? Pues porque al final en persona te pones cara y es que somos humanos, somos seres sociales y al final el teléfono es muy impersonal, el email es muy impersonal, es necesario, son herramientas útiles para vender y muchas veces las únicas, pero siempre que puedes en persona, mejor en persona. Y el mejor momento, el óptimo para concentrar el mayor número de conversaciones son las ferias, los eventos. Sí. Bueno,
Bien. Muchas perlas me has dejado en la conversación. Si quieres, por recapitular una cosa que no te he contado al final, graciosa, Cuenta. que me has dicho tú y te he dicho, luego te lo cuento, por no olvidarla, la añado y si quieres ya lo dejamos. Sí. Cuando me decías que a veces te das cuenta de los errores que estás cometiendo en el mismo momento, yo recuerdo situaciones graciosas con mi ex socio en las cuales estábamos empezando a vender, a aprender a vender, íbamos los dos para luego, después de la conversación, Sí. es lo que llamamos un debriefing y decirnos, ay, tío, has metido la pata aquí, ostras, es verdad, ostras, pues yo no tenía que haber dicho esto. Pero es que incluso en la conversación nos dábamos patadas por debajo de la mesa. Sobre todo él a mí, cuando veía que iba a meter la pata, porque es que nos conocíamos desde los 14 años. Y claro, desde los 14 años te conoces perfectamente, o sea, sabes absolutamente todo. Entonces, de cómo se comporta la persona y de lo que está a punto de decir por cómo va diciendo las palabras. Por osmosis. Me pegaba una pata por debajo de la mesa sutil y yo hacía que el cerebro funcionara para encajar la frase que iba a decir con otra que no tuviera que... O sea, son cosas muy curiosas. Y la verdad es que la mejor manera de aprender es cometer errores o que otro te los diga o que luego los pienses, los reflexiones después de haberlos cometido, ¿no? El feedback ese que tú dices entre socios es crucial. Crucial. Sí. Para ser humilde, porque eso te prepara después para tener otro tipo de relaciones con inversores, que te lo van a decir además peor, ¿no? Sí, incluso la lengua. Claro, claro. Y yo creo que eso es muy importante. Yo creo que con mi cofundador de ahora, ese tipo de comentarios después de cada llamada nos llamamos y decimos, oye, ¿qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal? ¿Cómo les ves? Y cada uno tiene sus dones. A mí me gusta mucho leer a la gente qué están pensando, si les interesa de verdad o no. Entonces yo, pum, llamada, hago un escáner y intento cuánto pueden poner de dinero si son inversores, si son reales o no. Todo eso a mí me encanta. Y a él le encanta hacer otras cosas, ¿no? Y entonces, pues, esa retroalimentación es maravillosa. Sí. Es verdad que tener un socio es difícil porque, bueno, pues al final sois dos personas diferentes, con caracteres diferentes. Y fíjate, igual, yo con mi socio que le conocía desde los 14 años y somos amigos, pues siempre ha habido diferencias en la forma de ver el negocio. Pero yo creo que ha habido más aprendizajes por parte de los dos, del uno y del otro, gracias a esa capacidad de aceptar la crítica desde siempre, ¿no? Bueno, pues desde pequeños hacíamos competiciones de a ver quién se aprendía más nombres científicos de aves, ¿sabes? Y, Toma ya. o sea, era competición continua y divertida y aceptábamos perfectamente el feedback, ¿sabes? O sea que... Qué bueno, competición a muerte de nombres de aves. ¿Quién es el que para antes? Ya no me sé ninguna más. Se ha repetido. Qué bueno. Bueno, Mario, ha sido, la verdad es que muy, muy interesante, ya digo, me has dejado muchísimas perlas e información muy útil, yo creo, para todos los emprendedores e incluso para perfiles como el tuyo, personas que están trabajando, pero que ni se plantean que puedan emprender y que realmente es que quizás incluso sea la mejor manera o la más segura de emprender, ¿no? Es decir, yo tengo ahí un salario que me da esa seguridad, pero puedo ir acumulando un ahorro que me pueda permitir lanzarme a probar una oportunidad, lo que sea, ¿no? Y contactos, que no se nos olvide que los contactos son dinero. En España hay mucha gente de buena voluntad, yo lo he hecho 1000 veces, que está continuamente diciendo, pues yo te presento a este, yo te presento a otro, no sé. Tú te vas a otros países y lo primero que hay es un contrato de comisión, de mentoría, me das parte de las acciones y uno se da cuenta de lo importante que son tus conexiones, porque tú las has estado haciendo, las has estado cultivando, has estado pagando todos los congresos y todo eso tiene un valor económico. Y esa es otra buena forma también. Si tú eres muy duro en una industria concreta, aunque puedes ser un empleado, sí, pero también puedes hacer mentoría y conectar a gente de ese sector. Espero que haya sido útil. Yo no soy el típico emprendedor que ves en la tele que te dice, oye,
mi empresa vale 200 millones todavía, pero yo creo que, en fin, hay gente que se puede ver reflejada en mi historia porque yo sigo siendo empleado seguramente por unos años y aún así he podido ver otras opciones para salir del mundo de empleado, que no tiene nada de malo, pero que a mí me gusta mucho hacer otras cosas también, ¿no?